Tengo que seguir con la carta. ¿Por dónde iba? Ah, sí, que quiero unas navidades mágicas. ¡Eso! Y también sería genial volver a ver a mi abuelito. Con esto del COVID no me dejan verlo. Mamá y papá tienen miedo de que pueda contagiarlo. Pobre abuelo, tan solito. Le echo mucho de menos. Y todas las cosas divertidas que hacíamos juntos. Sobre todo sus cuentos. Es el mejor inventando historias y leyendo cuentos. Los de Navidad son los mejores. Tendrías que conocerle, Papá Noel. Te caería genial. Y es casi tan viejo como tú. Es el mejor abuelo del mundo. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Vamos a ver qué lío me habéis formado con la fabricación de los regalos. ¿No os he dicho 1000 veces que no me hagáis las Barbies tan delgadas? Es un estereotipo muy poco sano para los niños. Ya os he dicho 1000 veces que me las hagáis más gorditas, engordármelas, pero ya. ¿Y los nuevos Legos? Eso de que no suenen, ¿qué va a ser eso? Si es lo que más les gusta a los niños, es inconfundible chasquido, es genial hacer que suenen, pero ya. ¿Y los Mr. Potatos? 5000 Mr. Potatos sin orejas, ¿pero eso qué es? ¡Sin orejas! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Que aparezcan, pero ya! ¿Y los nuevos Playmobil? ¿Quién es el lumbreras que se le ha ocurrido hacerle dedos a los Playmobil? ¡Dedos! ¿Sabéis qué gesto tan vulgar pueden hacer los niños con un solo dedo? Con un solo dedo. ¡Quitárselo! ¡Pero ya! ¡Esto es un desastre! ¡Pásame al supervisor! ¿Hola? 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 ¡Se ha ido la línea! Curiosidades navideñas. ¿Sabes cuál es la canción más escuchada en Navidad? Mi abuela. Yo, mi madre. Mi madre y mis hermanos. Pues mis padres y mi hermano. He dicho persona, no persona. Pues mi padre. Me voy a cambiar radicalmente, mi padrino. Mi hermano. Mi hermano, lo amo con todo mi corazón. Esa familia. Mis padres. Mis padres y ahora mismo pues tengo 2 hijos, mis hijas. Mi prima pequeña, porque estamos todo el día cantando Navidad, Navidad, todo el día. Y al lado del árbol, Navidad, y así todo el día. La verdad que sí, con los niños uno lo pasa muy bien porque disfruta de la ilusión y la emoción de que reciban sus regalos. Yo creo que a mi familia eso también es guay. Ha llamado al CNI, Centro Navideño Insular. Le atiende María del Muérdago. ¿En qué puedo ayudarle? Claro, caballero, con sumo gusto. Le paso. Sí, departamento de polvorones, turrones y atracones.
le atiende Corcho. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo dice? ¿Algo incorrecto en nuestra receta de galletas? ¿A qué se refiere exactamente? No, eso es imposible. Nuestras recetas pasan el más estricto control navideño. Sí. Usted habrá cometido algún error con los ingredientes. Le animo que revise su receta. Sí. Disculpe. Por todos los renos, señor, cálmese. ¿Qué modales? Un momentito, le paso con una compañera. Departamento de Ingestiones, la tienda Centella, ¿en qué puedo ayudarle? Ajá. Entiendo, señor, pero eso es imposible, porque todos nuestros ingredientes están élficamente testados y es imposible que le haya provocado... ¿Cómo dice, señor? Cálmese. ¿Todas las Nochebuenas? ¡Por las babas de Papá Noel! ¡Qué contrariedad! Espere, le paso a mi compañera. Departamento de retortijones, le atiende Cáscara. ¿En qué puedo ayudarle? Oiga, ¿se encuentra bien? Hola, oiga. Un Seat Panda, rojo para más señas, sí. Hombre, mi vecino, qué retrato más bueno, qué realismo. Hay que ver qué cosas. Ah, tú también te has dado cuenta, ¿no? Se te ha cagado una mosca ahí. A ver si limpias un poco, porque es que hace un poco feo. Hace un poco feo el efecto, ¿eh? Sí. Hombre, clarísimo. Una lechuga. Una ensalada rica salía de ahí, ¿eh? ¿Qué? Ay, espera, hija mía, espera. Yo creo que es que aquí hay poca luz. ¿No puedes tú ponerme un poquillo más de luminaria? Que es que no acabo de ver clara la cosa. A ver, venga. A ver. Sí, hombre, mucho mejor, hombre. Se nota la diferencia. A ver, vamos a ver. ¿Cómo cuesta? Yo es que no veo nada, no veo nada. Santa Claus, dimito. Pues yo sigo sin verlo claro. Hola chicos, hoy estamos aquí para hacer la segunda parte de la coreografía y vamos a aprender el primer estribillo. ¿Estamos preparados, chicas? ¿Sí? Venga, pues vamos a comenzar, vamos a hacerlo muy despacito. Recordad, lo podemos ver muchísimas veces para que nos salga bien y podamos repasarlo. El otro día nos quedamos en esta posición para comenzar el estribillo, ¿vale? Vamos a contarla para que ellos sepan de dónde venimos, que es de la parte libre, esta que hacíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y seguidamente hacíamos 1, 2, 3, 4 y arriba, 5, 6, 7, 8. Esto lo quiero ver con mucha energía, o sea, necesito ver mano con cabeza, ¡pa! Y 5, 6, 7, 8 arriba. Y aquí comenzaríamos el estribillo y marco. Nos quedamos arriba y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Otra vez de nuevo. Recordamos, venimos de la parte libre y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lateral y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y ahora tenemos un 8 completo para abrir grande, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Esto tiene que ser muy mágico, esto es grande. ¡Pam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Venga, ¿lo hacemos todo el tirón? 5, 6, 7, libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lateral y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente paso. Empezamos. Puño 1, 2 y lo tiramos al lado 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos. Puño estirado. 1, 2, lo tiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ponemos la manita al lado y la miramos. 1, 2, hacemos un girito. 3, 4, abrimos. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Otra vez esta parte. Hemos terminado aquí. Mirad, arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcamos. 1, 2, 3, 4. Arriba. 5, 6, 7, 8. Mano lateral. Un pequeño giro. Y bajo. 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora marcamos el siguiente paso. Empezamos con palmada. Abajo es una simple. 1, 2. Y arriba. 3, 4. Y abajo. 5, 6, 7, 8. Repito una vez más. 1, 2. 3, 4. Y ahora abro muy grande con flex. 5, 6, 7, 8. Repito. Abajo, palmada. 1, 2, 3, 4. Esto se repite 3 veces. Y segunda, tercera. Y con manos y flex bien grande. Eso es. Muy bien, vamos desde el principio y lo vamos recordando. Venga. 5, 6, 7 parte libre. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lateral. Y 1, 2, 3, subo. 4, 5, 6, 7 empieza el estribillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puño y abro. 1, 2, 3, 4 arriba. 5, 6, 7, 8. Mano al lado. Un pequeño giro. Y 5, 6, 7. Palmada abajo. 1, 2. Doble arriba. La segunda vez, 7 y 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vale, ahora nos toca el último pasito ya prácticamente de esta primera parte, con la pierna derecha delante y el brazo contrario, ¿vale? Y ahora cambio, 2 y 3, y ahora giro para atrás, un giro y abro la mano y la miro y me voy para allá. Eso también tiene que ser muy mágico porque es el final de este estribillo. A ver, vamos a marcar esta última parte. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro, 7, 8 y ahora tenemos un 8 para subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Vamos a repasarla toda entera, despacito y luego vamos con música. Venga, desde la parte libre. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empieza el estribillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puño. 1, 2, 3. Arriba. 5, 6, 7, 8. Lateral. El giro. Y 5, 6, 7, 8. Palmada. Simple y doble. 3 veces. 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, abro. 5, 6, 7, lateral. 1 y 2 y 3, atrás. 1, 2, me alargo. Y 5, 6, 7, 8. Venga, pues vamos con música. Lo comenzamos. Vamos con energía. Y desde la parte libre. Vámonos, maestro. Ya tenemos entonces la segunda parte, tenemos el primer estribillo. Chicos, a repasar en casa y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Don't eat the tree. Beavis.
salir en nuestro programa de televisión, envíanos un vídeo de TikTok Christmas con un máximo de 1 minuto de duración y con el asunto Nadal a casa. Y recuerda enviárnoslo al correo que sale más abajo y así podremos ver todo lo que haces durante las Navidades en tu casa. Seleccionaremos los vídeos más originales y más divertidos. ¡Date prisa, TikToker! ¿Le ladramos a los elfos? ¿O solo a los renos? Eso es lo que haces tú todo el día, ¿no? Soulja Boy tough. Soulja Boy, I've been it. Why me crack it, why me roll? Ok, Google, quiero que me des un beso. Va a ser que no. Y no es que te esté haciendo la cobra, es que lo tengo un poco difícil. Ok, Google, quiero que me des un beso. Ojalá pudiera besar, nuestro amor es imposible. Ok, Google, quiero que me des un beso. Acércate más. Acércate más. Acércate más. No. Y recuerda, no te olvides tu vídeo de TikTok Christmas. ¡Chao, chao, TikTokers! Espumillones, bolitas, angelitos y estrellitas, el brilli brilli reina en los hogares ibicencos. El afán decorativo se apodera de todos los humanos a ritmo de villancico. Compiten frenéticamente por lucir el más purpurina. Los barrios al mismo tiempo engalanan sus calles con kilómetros de coloridas bombillas. ¡Ay! La isla se pronta pues para la llegada inminente de Papá Noel. Se habrá de proteger sus ancianos ojos con sus gafas de sol para no quedar deslumbrado ante el despliegue ornamentístico. Eso es todo desde Nadal News. Corcho, su reportero favorito. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a wonderful feeling, I'm happy again. Oh. Si hoy no llueve. I'm singing in the rain. Que ha llegado la hora. Esto es Can Nadal TV Centralita Navideña. Call Center. A ver, entérate. Si quieres hablar con tus elfos favoritos, con Papá Noel, con los Reyes Magos, esta es tu oportunidad. La Centralita Navideña estará abierta especialmente para ti, que nos ves cada día, los días 21, 22, 23, 24 de diciembre y también, sí, míralo bien, el 2, 3, 4 y 5 de enero. ¿Sabes lo que vas a poder hacer? Llámanos y hablarás con tus personajes favoritos de Can Nadal TV. Te van a dar los mejores consejos navideños. Te van a dar ideas divertidas para hacer en casa. Vais a cantar villancicos. Y un montón de sorpresas y secretos más solo para ti en tu llamada. Así que reserva tu cita. ¿Dónde? Dicen que lo pone por aquí o lo pone por aquí. Lo pone por ahí. Llámanos, reserva tu cita y aquí estaremos. Disfruta de la mejor Navidad con Can Nadal TV. Atiende una llamada. Que no, que Papá Noel todavía está merendando.
Familia, feina. Feina. Familia, zapanxa. Molt de menjar, no? Feina. ¿Ya me has vuelto a engordar? Yo soy sastre, pero esto, un desastre. Comer me gusta comer porque grande quiero ser. Curiosidades navideñas. ¿Sabes cuál es la canción más escuchada en Navidad? Exacto, la canción de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, es la canción de Navidad más escuchada en España y en todo el mundo, según los datos de la plataforma de música en streaming Spotify, donde acumula más de 520 millones de reproducciones. Laia, estimada, que sí, que es contra d'avui t'agradarà molt, perquè a més és el cuento de los cuentos que diuen, és que es té que contar sempre en Nadal. Mira, ja ho tinc aquí. Ja ho tinc hasta preparat i tot, mira. Aquí està. M'encanta, és el meu favorit. Del gran Charles Dickens, un escritor anglès, d'Anglaterra, claro. Cuento de Navidad. Comencem, Posa't còmoda, venga. Era Nochebuena, para muchos la mejor noche del año. Sin embargo, el viejo Scrooge, atareado en su negocio, estaba de pésimo humor. A Bob, su empleado, no le sorprendía. Todo el que conocía a Scrooge sabía que era un avaro cascarrabias que amargaba la vida de cuantos tenía alrededor. El antiguo socio de Scrooge, tan avaro como él, había muerto hacía varios años. Se llamaba Marley. Y es importante tener claro que estaba muerto, pues lo que iba a ocurrir aquella noche estaba a punto de ponerlo en duda. ¡Feliz Navidad, tío!, saludó con alegría el sobrino de Scrooge entrando al local. ¡Tonterías!, respondió Scrooge. ¿La Navidad te parece una tontería? Desde luego que sí. Para empezar, eres pobre, así que no tienes ningún motivo para sentirte feliz. No me gusta que sea usted así. He venido a invitarle a comer mañana con nosotros. No me interesan las invitaciones. Haz lo que quieras con tu estúpida Navidad. Y a mí no me agues la fiesta. Usted es el único aguafiestas, tío, y me da mucha lástima. Tras decir esto, abandonó el local, no sin antes desearle feliz Navidad a Bob, que a pesar de estar aterido de frío, trabajando en un rincón alejado del fuego, le devolvió una amable sonrisa. Horas más tarde, Scrooge llegó a su casa y en cuanto puso la llave en la cerradura tuvo el primer sobresalto de la noche, pues creyó ver el rostro de su socio Marley dibujado en la puerta. «Tonterías», se dijo, y se apresuró a entrar en la casa, aunque una desagradable sensación le oprimía el pecho. Se dirigió a su dormitorio y allí se sentó encogido de frío, junto al escaso fuego de la chimenea. De pronto, oyó un ruido metálico cada vez más fuerte. Volvió la cabeza y justo en ese momento la puerta se abrió y el fantasma de Marley, con una enorme cadena atada a la cintura, apareció en el umbral. «¿Qué quieres de mí?», acertó a murmurar Scrooge. Arrastro las cadenas que me forjé en vida, Scrooge, y vengo a ayudarte porque sobre ti caerá la misma desgracia. ¿Eso es una amenaza? No, vengo a advertirte que todavía tienes una esperanza de salvarte. En las próximas horas recibirás la visita de 3 espíritus. No quiero recibirlos.
Es necesario, Scrooge. La primera visita será esta noche al dar la 1. Vendrá a verte el fantasma de las Navidades pasadas. Scrooge ahora temblaba de miedo y era incapaz de articular palabra. Después acudirá el fantasma de la Navidad presente y por último el de la Navidad futura. Dicho esto, las puertas del balcón se abrieron de golpe y el fantasma de Marty salió volando. Scrooge se precipitó tras él y vio que el aire estaba lleno de fantasmas que se quejaban y arrastraban gruesas cadenas. Todos tenían la misma pena. En vida no habían querido ayudar a los necesitados y ahora que estaban muertos ya no podían hacerlo. Scrooge se metió en la cama, pero le fue imposible dormir. De pronto, un intenso relámpago iluminó la habitación y alguien se acercó a la cama. Allí estaba el fantasma de las Navidades pasadas, un joven de largos cabellos, vestido de blanco, vamos, como una novia de que estés de la LIP. «Dame la mano y cierra los ojos», le dijo. Scrooge, temblando, obedeció y al abrir de nuevo los ojos se halló en el patio de una escuela. Un niño y una niña jugaban en un rincón. «Ese niño soy yo», exclamó Scrooge al darse cuenta. «Esa era mi escuela y esa es mi hermana Fanny. La he hecho tanto de menos desde que murió». Fanny dejó un hijo, tu sobrino, dijo el fantasma con dureza. Scrooge sintió un nudo en la garganta y antes de poder responder ya se hallaba en un nuevo lugar. Era un hermoso salón donde un grupo de jóvenes celebraban la Nochebuena. En un rincón estaba él junto a una bella muchacha que había sido el amor de su vida. «Yo te amo», oyó que ella le decía, «pero has cambiado tanto que ya no puedo casarme contigo. Solo te interesa el dinero y yo me sentía más feliz cuando éramos más pobres, pero te veía menos preocupado». «¡Sácame de aquí, fantasma! ¡No me atormentes más!», gritó Scrooge. De pronto, todo se oscureció y se halló de nuevo solo en su habitación. Entonces advirtió que una intensa luz se colaba a través de las rendijas de la puerta de la habitación de al lado. Scrooge abrió la puerta y allí se hallaba el segundo de los fantasmas, un gigante, un hombre barbudo verde, vestido de verde. Digo eso, es que ya no sé lo que digo. «Acércate y toca mi túnica», le dijo. «Vengo a mostrarte cómo pasan la Nochebuena algunas personas que tú conoces». Scrooge obedeció y de pronto se encontró en casa de su empleado Bob. Era una casa muy pobre y toda la familia, Bob, su esposa y sus 3 hijos, estaban reunidos alrededor de la mesa festejando la Nochebuena. El más pequeño, Tim, estaba muy delgado y gravemente enfermo. Bob levantó la copa para hacer un brindis. «Rogamos a Dios que nos proteja y que este año podamos pagar un médico para que Tim recobre la salud. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!», corearon todos alegres, a pesar de lo poco que tenían para comer. «Fantasma», dijo Scrooge, «dime que el pequeño Tim se curará. Dime qué tengo que hacer para que se cure». Pero el fantasma ya había desaparecido y Scrooge volvía a estar solo en la habitación. El tercer espíritu apareció enseguida, encapuchado y silencioso. Hizo un gesto para que Scrooge lo siguiera. Pronto se encontró de nuevo en casa de Bob, esta vez en la habitación de Tim. El niño yacía inmóvil en la cama, mientras sus padres y sus hermanos lloraban su muerte. «¡Esto no puede pasar!», gritó Scrooge, pero ya se hallaba de nuevo en otro lugar. Era una lúgubre habitación, con un cadáver envuelto en una mortaja. Unas siniestras figuras se repartían las posesiones del difunto, y el difunto, o sea, el muerto, era él. «Toda mi vida me pagó una miseria por limpiarle la casa. Ahora no tendré escrúpulos en quedarme con lo que es mío», dijo una mujer.
Era tan avaro y tan ruin que no merece ningún respeto, respondió un hombre. ¡Moriré solo!, gritó Scrooge cayendo de rodillas. Solo si no cambias, dijo el fantasma antes de esfumarse. A la mañana siguiente, cuando Scrooge abrió los ojos y vio que estaba vivo, se sintió el hombre más dichoso del mundo. ¡Bendita Navidad!, gritó. ¡Bendito Marley, benditos fantasmas que me han hecho comprender lo equivocado que estaba! Aquel día fue a celebrar la Navidad junto a su sobrino, pero antes pasó por casa de Bob y regaló a la familia un enorme pavo. Además, prometió a Bob un buen aumento de sueldo y toda la ayuda necesaria para curar al pequeño Tim. En los siguientes años, Scrooge se convirtió en el anciano más querido del pueblo, famoso por su buen humor y su generosidad. El día de Navidad fue siempre su favorito y jamás se cansó de celebrarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así me gusta, cariño. Ten dulces sueños y recuerda, si siembras bondad, bondad recogerás. Es bueno, te estima, amor. Hasta luego. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Woo! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Come on, Prancer and Dancer, go on, get out of here.